Balance de sumas y saldos. Es también conocido como balance de comprobación. Muestra el balance de los saldos deudores y acreedores de las cuentas de una empresa en un momento determinado. La confesión del balance de comprobación de sumas y saldos es el punto de partida del balance general. En el balance de sumas y saldos se trasladan el total de los débitos, el total de los créditos y el saldo de cada una de las cuentas utilizadas durante el ejercicio económico en el libro mayor. Su finalidad es comprobar si los asientos del libro mayor han sido bien mayorizados coincidiendo las sumas entre sí. Comprobar si el total de los saldos deudores coinciden con el total de los saldos acreedores. El balance de sumas y saldos tiene la siguiente estructura. En la columna de número se pone el número de la cuenta. En la columna de cuentas se pone el nombre de la cuenta. En la columna de suma se divide en la columna de debe y en la columna de haber. En la columna de debe se anotará el total de la suma de los débitos que tiene la cuenta el libro mayor. En la columna del haber se anotará el total de la suma de los créditos que tiene la cuenta del libro mayor. En la columna de saldo se divide en saldo deudor y saldo acreedor. En la columna del saldo deudor se anotará el saldo de la cuenta si es deudora y en la columna de saldo acreedor se anotará el saldo de la cuenta si es acreedora. En los totales, el total de la suma de la columna del debe tiene que ser igual al total de la suma de la columna del haber. Y en el total de la suma de la columna deudora tiene que ser igual al total de la suma de la columna acreedora. Para realizar el balance de sumas y saldo, se trabaja con el libro mayor, pasando todos los datos de las cuentas mayorizadas de la siguiente manera. Se toma la primera cuenta mayorizada del libro mayor y en el balance de sumas y saldos se coloca en la columna de número 1, en la columna de cuentas se escribe caja, en la columna de sumas ponemos el total del debe, en este caso es 12.000 pesos. En la columna del haber, en este caso, es 1.000 pesos. Y la cuenta libro mayor solamente tiene saldo deudor. Traslado el saldo deudor de 11.000 pesos a la columna de saldo deudor. En el acreedor no tiene nada, ponemos guión. Y así se van registrando todas las cuentas del libro mayor hasta llegar al total. Ahora voy a realizar el ejercicio completo, así queda claro el tema de balance de sumas y saldo. Voy a tomar todas estas cuentas mayorizadas del ejemplo para realizar el balance de sumas y saldo. Tomo la primera cuenta mayorizada, que es caja. En el balance escribo número 1, cuenta caja. ¿Cuánto es la suma del debe de caja? En este caso es 12.000 pesos, traslado ese importe a la columna del debe. ¿Cuánto es la suma del haber de caja? 1.000 pesos, traslado ese importe a la columna del haber. ¿Qué saldo tiene la cuenta caja? La cuenta caja tiene un saldo deudor de 11.000 pesos. Traslado esos 11.000 pesos a la columna de deudor. En el saldo acreedor no tiene nada, ponemos un guión. Cuenta número 2, mercadería. ¿Cuánto es la suma del debe de mercadería? 8.000 pesos. ¿Cuánto es la suma del haber de mercadería? No tiene, ponemos un guión. ¿Qué saldo tiene la cuenta mercadería? Tiene un saldo deudor de 8.000 pesos. Traslado ese importe a la columna de deudor de 8.000 pesos. En la columna de acreedor no tiene nada, ponemos un guión. Cuenta número 3, proveedores. ¿Cuánto es la suma del debe de proveedores? No tiene, ponemos un guión. La suma del haber es de 1.000 pesos, colocamos esos 1.000 pesos en la columna del haber. ¿Qué saldo tiene la cuenta proveedores? Tiene un saldo acreedor de 1.000 pesos. Colocamos ese importe en la columna de acreedor de 1.000 pesos. No tiene saldo deudor, por lo tanto escribimos un guión. Cuenta número 4, capital. ¿Cuánto es la suma del debe de capital? No tiene, ponemos un guión. ¿Cuánto es la suma del haber de capital? 17.000. Capital tiene un saldo acreedor de 17.000. Trasladamos importe a la columna de acreedor por 17.000 pesos. En la columna de deudor ponemos un guión.
Cuenta número 5, venta de mercadería. ¿Cuánto es la suma del debe de mercadería? No tiene, ponemos un guión. ¿Cuánto es la suma del haber de mercadería? 2.000 pesos. ¿Qué saldo tiene venta de mercadería? Tiene un saldo acreedor de 2.000 pesos. Trasladamos importe a la columna de acreedor por 2.000 pesos. En la columna deudor ponemos guión. Última cuenta para registrar, compra de mercadería, cuenta número 6. ¿Cuánto es la suma del debe de compra de mercadería? 1.000 pesos. Ponemos ese importe en la columna del debe. ¿Cuánto es la suma del haber de compra de mercadería? No tiene. Ponemos un guión en la columna del haber. ¿Qué saldo tiene la cuenta compra de mercadería? Tiene un saldo deudor de 1.000 pesos. Ponemos la columna deudor 1.000 pesos y en la columna de saldo acreedor un guión porque no tiene nada para registrar. Una vez registradas todas las cuentas mayorizadas, cerramos el balance y calculamos el total de todas las columnas. El total de la columna del debe es de 21.000 pesos y el total de la columna del haber es de 21.000 pesos. Por lo tanto, está bien porque coinciden ambas columnas. En las columnas de saldo deudor y acreedor también tienen que coincidir los importes. En este caso, si coinciden con un total de 20.000 pesos. Por lo tanto, está bien registrada todas las cuentas y el ejercicio está bien. Así, de esta forma, se realiza el balance de sumas y saldo. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.